No sabes qué gusto nos da tener a Carly con nosotros en esta cumbre. Y ella realmente es uno de los líderes más excepcionales que he conocido. Y yo hice algo. Ella escribió un libro después que la despidieron de Hewlett Packard. Me corrieron, se llama correr a alguien. Bueno, estoy empezando tranquilo, pero alguien me dio un ejemplar del libro titulado Decisiones difíciles. Y saben, creo que todo líder debe tomar la responsabilidad del desarrollo de su propio liderazgo. Esto es algo que continuamente insisto en nuestro entorno en Willow. No culpes a los que te rodean si no te desarrollas como líder. Toma responsabilidad por ti mismo. Lee libros sobre liderazgo, rodéate de gente que esté más adelantada que tú, consigue un mentor. Es algo que los líderes hacen. Por eso leo mucho para intentar mejorar mi propio liderazgo, y cuando alguien me regaló este libro, lo leí como en 13 sentadas. E hice algo que solo había hecho en alguna otra ocasión en todos mis años aquí en Willow. Compré 20 ejemplares e hice obligatorio que 20 de mis líderes principales lo leyeran. Y les dije, les voy a dar 30 días para que lo lean, y después lo vamos a analizar sección por sección, como en un curso de universidad, y todos deben subrayar las partes que le impactaron más, donde aprendieron más, o tal vez los que no estén de acuerdo. Pero vamos a escudriñar este libro y aprender de él. Muchos líderes de aquí en Willow dijeron que fue una experiencia de aprendizaje extraordinaria. Este libro es absolutamente increíble. Y yo casi nunca muestro libros en la cumbre y les digo, creo que todos deben leerlo. Esta es una excepción. Me gustaría que todos ustedes, en toda la cumbre de alrededor, lo leyeran. Tiene más cosas de liderazgo dentro de él, y hay una historia que cuenta que tiene sus altibajos. Y si tú has liderado por mucho tiempo, sabrás que en el liderazgo existen altibajos, y Carly es extraordinariamente franca en su libro. Y creo que tenemos una inmensa deuda de gratitud con ella, no solamente por escribir el libro, sino también por haber venido a participar como parte del cuerpo de oradores de la cumbre. Así es que demos la bienvenida. Gracias. Estoy honrada de estar aquí, en verdad. Pues nosotros estamos contentos de que estés aquí. Quiero empezar desde el principio porque el libro está más o menos cronológico y empieza cuando tú eras una estudiante motivada en los años de tu juventud, pero mencionas algo en los primeros capítulos. Dices, yo no fui una niña superdotada, pero mis padres fueron un regalo para mí. Y ocurren muchas cosas que cuentas en tu historia en donde reflexionas y les das el crédito a tus padres. Cuéntanos un poco de eso. Pues cuando yo era una niña y crecía, siempre sentí que no tenía ningún talento. Mi hermana era más artística y creativa, y mi hermano era más atleta, y todos mis amigos me parecían más inteligentes que yo. Sin embargo, al pensar en ello ahora, me doy cuenta que aprendí muchas lecciones importantes de mis padres. Una de las historias que cuento al principio del libro es de una ocasión cuando fui a la iglesia con mi madre, y ella me dio un cuadrito donde decía, lo que tú eres es un regalo de Dios para ti. Lo que tú haces de ti misma es tu regalo para Dios. Y eso me impactó mucho. Yo tenía 8 años en aquella ocasión y recuerdo haber pensado, ok, tengo que hacer algo de mí misma. La aprobación de mis padres era tremendamente importante para mí, pero la lección más importante que ellos me enseñaron fue que la integridad es importante, que el buen carácter cuenta mucho, que el ser auténtico lo es todo, y que tienes que hacer lo que sabes que está bien, aunque sea difícil hacerlo. Eso es un regalo tremendo. Y más adelante decidiste estudiar en la Universidad de Stanford, y realmente me sorprendió saber que tomaste clases adicionales de filosofía, ética y lógica. ¿Qué te llamó la atención de esas materias? Pues primero, este es otro regalo que yo obtuve de mis padres, porque mis padres creían en la educación.
pero la educación en un sentido muy amplio. Así que tuvimos que ser expuestos a diferentes cosas. Yo tuve el privilegio de crecer en muchas diferentes ciudades alrededor del país y de hecho alrededor del mundo. Mi madre nos arrastraba a los museos y óperas y en aquel entonces yo los odiaba, pero después aprendí a apreciarlos. Pero una de las cosas que ellos siempre recalcaban era que aprendiera más de las cosas que me interesaban. Así que cuando fui a Stanford, descubrí que me interesaba la filosofía. La encontraba fascinante. La encontré intelectualmente estimulante. Y también encontré fascinante que la raza humana parecía que aprendía colectivamente, como un cuerpo. Lo podías ver a través de la escritura, al leer la filosofía. Tomé filosofía medieval porque fue un periodo muy interesante. Aquino, Maimónides, todos los grandes filósofos de la Edad Media. En lógica, lo que aprendí fue el poder que hay en hacer la pregunta correcta. Y muchas veces en el liderazgo, una de las cosas que he tenido que poner en obra es que a veces el conocer la respuesta es menos importante que el saber hacer la pregunta correcta, porque si haces la pregunta correcta, la gente tiene que aprender la respuesta. Si haces la pregunta correcta, la gente tendrá que enfocarse en la esencia del problema, no en lo superficial del problema. Así que la lógica me mostró el poder que hay en hacer la pregunta correcta. Sí, ahora tuviste la primera crisis verdadera en tu vida cuando decidiste ir a la Universidad de Leyes en Los Ángeles. Y parecía que te habían marcado el plan para que fueras al Colegio de Leyes y te convirtieras en abogada. Y tuviste un momento decisivo. Creo que lo describes en tu libro. Estabas un día en la ducha y de repente te detuviste y dijiste, espera, no puedo hacer esto. Cuéntanos qué pasó allí. Pues mi padre era catedrático de leyes. Posteriormente se convirtió en juez y yo siempre supuse que seguiría sus pasos. Como te dije, la aprobación de mis padres era muy importante para mí. Tenía miedo, era una niña insegura y el sello de aprobación de mis padres me importaba. Y pensé que no podía ser como mi madre. Ella era una artista, pero también una madre que se quedaba en casa. Y yo no podía ser madre aún, pues no estaba casada, así que yo sería abogada como mi padre. Así que me voy y no me pongo a pensar si lo debo hacer o no. Doy por hecho que eso esperan de mí, así que llego ahí y lo odio. Verdaderamente lo odio. Nada relacionado con ello me conmovía. Nada me hablaba al corazón, así que no pude dormir por meses y me daban unos dolores de cabeza terribles todos los días. Y un día fui a casa a visitar a mis padres por el fin de semana y estaba tomando una ducha y me acuerdo hasta del mosaico de la regadera que estaba mirando y de repente fue como si me pegara un relámpago. Pero si esta es mi vida, puedo hacer lo que yo escoja y debo hacer lo que me apasiona. Y eso no me apasionaba nada. Así que renuncié y fue difícil porque yo era una niña buena. Ya sabes, yo no renunciaba a nada y no decepcionaba a nadie. Y ese día hice ambas cosas. Sí, esa parte me llegó a mí porque yo tenía un plan familiar ya trazado para mí. Mi familia era dueña de una compañía y se daba por hecho, mientras yo iba creciendo, que terminaría haciendo eso. Y me acuerdo de haber sentido que le faltaba el respeto a mi padre, en particular cuando decidí escoger otra carrera. Y cómo le rompí el corazón porque yo no iba, ya sabes, a seguir con el negocio que él había levantado e invertido 35 años de vida para dejármelo a mí. Pero cada vez que conozco a un líder, normalmente escucho su historia y existen esos momentos determinantes, decisiones difíciles. Nuevamente le queda bien el título a tu libro. Cuando toda la trayectoria de tu vida hubiera sido diferente, si no hubieras dicho, esto no me mueve, no puedo vivir la vida de otra persona. Pero tú ahora has pagado el precio por ello, porque cuando renunciaste al colegio tuviste que mantenerte ahí misma, y fue muy irónico para mí el leer que fuiste una chica Kelly. Creo que ya no le llaman chica Kelly, ¿verdad? Creo que, ¿cómo te podrían demandar por ello? Sí, ya no es políticamente correcto. Es una agencia temporal de empleo. Sí, es una agencia temporal de empleo. Trabajaste como secretaria por un sueldo mínimo, pero realmente fue uno de esos escenarios cuando trabajabas para una agencia de bienes y raíces
donde descubriste lo emocionante que era ser parte de un equipo ganador. Y por todo tu libro mencionas esto de ser parte de un equipo, de lograr una meta juntos en el contexto comunidad. Eso realmente es poderoso en ti. Pues para mí el trabajo en equipo es lo que hace las cosas divertidas. Y antes que nada, creo que he aprendido vez tras vez en mi vida, y creo que los líderes lo saben. Mucho de lo que mencionaste en tus pláticas, sabes que nada significativo sucede cuando una persona trabaja en solitario. Sí. Nada. Siempre se necesita el trabajo del equipo. Y para mí, pues, yo había estado persiguiendo estudios académicos que eran prácticamente solitarios. Entro como secretaria, o sea, que escribo a máquina y archivo y contesto los teléfonos. Aprendí mucho en ese trabajo y espero nunca haberlo olvidado. Pero una de las cosas que descubrí por primera vez fue, wow, ¿sabes? Cuando alguien cerraba un trato o cuando trabajábamos duro para terminar algo, entonces celebrábamos como equipo. Y me gustaba lo que se sentía celebrar como equipo. Sí, y también hay otro tema que ocurre al principio de tu carrera, y es el tema de la dinámica de equipo que es fuerte para ti. Pero me sorprendió saberlo, porque solo te conocía por tu trabajo con Hewlett Packard. Yo no sabía nada antes de eso. Pero te enfrentaste con una situación importante temprano en tu vida en cuanto a superar el miedo. Me parece como que cada trabajo nuevo que entras te daba realmente un temor fuerte. Cuéntanos un poco de esa dinámica en ti. Pues como dije antes, realmente era una niña con temores e insegura. Me daba mucho miedo y era una de esas niñas que cuando sus padres salían por la noche, yo fingía estar enferma para que ellos se quedaran en casa. Muchos niños se emocionan si sus padres se van de viaje por un par de días. Yo era uno de esos niños, yo quería que se fueran, sí. Yo me aterrorizaba cuando mis padres salían de viaje. Así que el temor es algo que yo viví todo el tiempo y por muchas cosas diferentes, cosas tontas como mis padres salgan a comer, o tal vez con cosas más importantes como, voy a mi primer trabajo como gerente y solo he sido secretaria de negocios antes de esto y ahora tengo que realmente representar a una compañía y vender tecnología a un cliente. El temor es algo grande para mí, pero es interesante que en el transcurso de haber tenido miedo a tantas cosas, he aprendido a reconocer el temor en los demás. Y he descubierto que todo el mundo le tiene miedo a algo. Pero tal vez lo más importante para mi propio desarrollo es que he aprendido que cada vez que superas algo a lo cual le tienes miedo, te haces más fuerte, eres mejor y ya no tienes temor. Sí, y eso te fortalece, ¿verdad? Cada vez que te enfrentas al temor, cada vez que alcanzas un nuevo logro, cuando debes superar algo nuevo, ese músculo se fortalece más. Así es. En el libro mencionas que tuviste que hacer ventas por teléfono. Se te daba formación para hacer esas llamadas y luego te evaluaban por ello y eso como que te descontrolaba. Pues fui a mi primer trabajo en el cual ya no era secretaria de negocios, era un trabajo como ejecutiva de cuentas, que es una manera elegante para describir a un vendedor de rango más bajo. En una compañía que en aquel entonces se llamaba el sistema Bell, cuando esa compañía tenía 1 millón de empleados. Así que nos enviaron a una escuela de ventas, 9 semanas de escuela de ventas en Cincinnati, Ohio. Y una de las cosas que tenías que hacer era practicar actuando como si fueras un vendedor. O sea que había que fingir, estábamos actuando, pero el instructor hacía la parte del cliente y tú tenías que hacer la parte del vendedor. Y lo primero que tenías que hacer era convencer a la secretaria que protegía al cliente, el guardián. Tenías que convencer a la secretaria de que te dejara hablar con el cliente, que era quien podía tomar las decisiones. Así que me metieron en un cuartito con un teléfono y yo sabía en mi mente, yo sabía que al otro lado del teléfono estaría el instructor, con quien había pasado ya 1 mes en el salón de clases, que él estaba en otro cuartito y lo único que yo tenía que hacer era hacer la llamada y decir algo razonable y él me dejaría hablar con el cliente. Yo estaba aterrorizada
porque nunca lo había hecho antes, porque yo pensaba que no lo iba a hacer bien, porque me sentía como una tonta. En verdad estaba aterrorizada y muchas veces yo me repetía, no puedo hacer esto, tenemos que empezar de nuevo. Y finalmente lo hice, porque no me quedaba otra alternativa. Me iban a correr de la clase y perdería mi primer trabajo importante. Así que finalmente lo hice. Sí, pero nuevamente te digo, ese fue un momento decisivo. Solamente hacerlo fue un gran alivio y un gran logro. ¿Y qué cosa más tonta para tenerle miedo? Pero, sabes, muchos temores son tontos, sin embargo son reales. Ok, entonces empezaste a tener más confianza y te empezó a ir muy bien en tus primeros trabajos. Y yo estaba esperando este punto en tu libro y no tuve que esperar mucho. Empezaste a describir lo complejo que es ser líder y mujer en el mundo de los negocios dominado por hombres. Y hubo una ocasión en que llegaste a un puesto clave en una compañía y uno de tus colegas te dijo, vamos a finalizar un trato de negocios muy importante y tendremos que ir a la junta en un club nocturno con bailarinas. Sí. Sí. Pues lo que realmente dijo fue, Carly, sabes, yo sé que te has preparado para esta junta por mucho tiempo, pero desgraciadamente no vas a poder venir. Y yo le dije, ¿oh sí? ¿Y por qué no? Y él me dijo, pues lo siento mucho, pero el cliente ha escogido el lugar donde quiere ir y ellos quieren que sea en el boardroom. Qué irónico sería después que se llamara el boardroom, pero bueno, el boardroom. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y mi colega que estaba sentado a mi lado me dijo, Carly, es un club de striptease. Y de hecho, era más que un club de striptease. En Washington, D.C. se le conocía como un club para hombres de alta sociedad. Y no quiero ser muy gráfica, pero tenían fama porque salían chicas que bailaban sobre las mesas a la hora de comer en negligés transparentes. Así que los clientes decidieron ir al boardroom. Y yo tenía que tomar una decisión. Y pensé en ello por mucho tiempo y realmente me daba mucho miedo. Nunca antes me había topado con una situación como esa, pero decidí que era importante que yo estuviera ahí. Era importante que aquellos colegas y clientes me tomaran en serio. Y era importante que yo tuviera el autorrespeto suficiente como para retarlos, porque ellos no me estaban respetando a mí. Así que fui con mi colega y le dije, ¿sabes? Espero que no te incomodes mucho, pero ahí nos vemos. Supongo que ya te imaginabas que él daba por hecho que tú ibas a desistir. En otras palabras, existía una lucha de poder ahí. Pues sí, a él no le gustaba el hecho de que se le estuviera pidiendo que compartiera sus clientes conmigo y yo había entrado a un programa en la compañía donde te cambiaban de puesto con bastante rapidez. Así que su idea de mí era esta, se cree mucho con su maestría de economía. Él pensaba que yo era alguien, lo que no sabía es que yo era una miedosa. Ella cree que va a llegar a hacer algo grande y dejarme colgado. Así que él quería asustarme para que me fuera. No fue la primera vez ni la última. Así es. Así que me puse mi traje más conservador y me puse en aquel entonces. Algunos de los que están en el público son muy jóvenes para recordar esto. En los años 80 había un libro que se titulaba Cómo se viste una mujer de éxito y tenías que ponerte un corbatín o moño en el cuello, así que yo traía mi corbatín. No. Mi traje más conservador y mi portafolio. El conductor del taxi me preguntó si yo era el espectáculo nuevo cuando le dije a dónde iba. Había mucho para quitarse con ese traje. Bueno. Te fuiste por una tangente. Continuemos. Finalmente llegué y cuando entro tengo que atravesar el escenario para llegar donde están mis colegas, porque mi colega se había sentado lo más lejos de la puerta para que yo tuviera que atravesar el club entero. Y por supuesto había un espectáculo en vivo en ese momento y realmente en verdad yo me veía como una tonta.
Y llegué hasta la mesa y intenté aparentar estar relajada, ser competente y todo eso. Y lo que no se me va a olvidar de ese incidente, y déjame decirte que mis colegas estaban intensamente incómodos, pero lo que no se me va a olvidar jamás de ese día, el regalo de ese día, fue que mi colega constantemente llamaba a las chicas para que vinieran a bailar sobre la mesa. Y durante las 2 horas y media que yo estuve ahí, cada vez que se le pedía a una chica que viniera, ella se acercaba, observaba la situación y decía, disculpe, no lo haré hasta que se vaya la dama. Muy bien. Ellas entendieron. De hecho, llamaste un capítulo así, no hasta que se vaya la dama. Ellos entendieron. Y ese fue un regalo de empatía y compasión que nunca jamás olvidaré. Sí. Qué bueno. Así que has tenido que enfrentarte con el hecho de ser una líder mujer en una serie de empresas dominadas por hombres, y llegaste a descubrir alguna filosofía primordial. Compártenos solo un poco de lo que has aprendido. ¿Cuáles son los tipos de consejos les darías aquí en la cumbre a mujeres jóvenes que se encuentran en puestos o carreras hacia el liderazgo? Primero diría que hay mucha gente que le tiene miedo a la gente que es diferente. Y cuando se topan con un colega que se encuentra en un puesto de autoridad o poder por encima de ellos y que es diferente a ellos, pues les da miedo lo desconocido. Les da temor que vayan a ser retados en una manera que creen que no sean capaces de manejar. Así que hay que entender que el prejuicio es muy real y creo que viene de un fundamento de temor a alguien que es diferente a mí. Así que hay que aceptar que existe. Acepta que cuando tú eres diferente a la mayoría de la gente con la que trabajas, que va a ser un punto de vista diferente. Así que debes entenderlo y aceptarlo. Segundo, sin embargo, no debes permitir que los temores y prejuicios de otras personas, los cuales son reales, se conviertan en tu carga. No son tu problema. Debes saber lo que tú puedes hacer. Conoce lo que tú eres capaz de hacer. Debes de estar dispuesto a ir más allá de sus temores y prejuicios y encontrar cosas en común. Y un tema en común que siempre podrás encontrar es, ¿cuál es el problema que estamos tratando de resolver? ¿Cuál es la oportunidad que queremos encontrar? El hombre que me llevó al club nocturno, después de ese incidente, nos convertimos en buenos colegas, buenos colaboradores. Nunca hablamos sobre aquella experiencia, no teníamos por qué hacerlo. Él entendía lo que sucedió, yo también, y nos convertimos en colegas que nos respetábamos, aunque éramos muy diferentes, pero nos enfocamos en una meta común, un lugar donde teníamos cosas en común. Pero no cargues con el peso de la realidad del prejuicio. Así es. Llegaste a un punto, después de muchos años en el ámbito de los negocios, en que habías tratado el tema de un género una y otra vez. Y en el libro mencionas en una ocasión a alguien que te intimidó y trató de una manera muy ruda. Y llegaste a llorar. Y luego dices al final de uno de tus capítulos, esta es la última vez que le doy mis lágrimas a esta empresa. Voy a reservar mis lágrimas para mi familia, para mis amigos, para cosas que realmente me importan. ¿Recuerdas eso? Háblanos de ello. Bien, yo había asistido a una cena y estábamos en medio de una transacción muy importante. De hecho, era una transacción que valía $25,000 millones. Era mucho dinero. Y yo tenía un puesto de mucha responsabilidad. Y estábamos en la cena hablando sobre la estrategia para ese trato, y yo lo conocía mejor que nadie en esa mesa por el puesto que tenía, pero yo era la única mujer en la mesa. Y uno de los líderes más ancianos que estaba ahí, que apenas había llegado en avión para la junta y que tenía mucha autoridad, pero no mucho conocimiento sobre el asunto, empezó a hacerme muchas preguntas. Nunca has visto suceder eso en tu línea de trabajo, ¿verdad? Él empezó a hacerme muchas preguntas sobre mi marido y qué se dedicaba a él, cuándo iba yo a tener hijos,
por qué no estaba en casa. Y finalmente me dijo, ¿sabes, Carly? Vamos a tener la oportunidad de someter a este cliente en particular a lo que se llama interrogaciones orales. Era un cliente del gobierno. Y tú sabes, las mujeres pueden ser muy emocionales y tal vez no sea buena idea que tú estés involucrada. Un comentario bastante cuestionable. Sí, ya lo creo. Particularmente ya que una de las personas más emocionales que he conocido son hombres, pero da igual. Eso tampoco fue muy objetivo, pero puedes continuar. En realidad fue totalmente de hecho. Pero de cualquier manera, eso me frustró bastante y estaba cansada también y salí al estacionamiento y comencé a llorar. Estaba muy frustrada. Cuando llegué a casa, hablé con una buena amiga mía que siempre me hace reír. Y cuando terminé esa conversación, me dije a mí misma, ¿sabes? No volveré a llorar por causa de los prejuicios que otros tengan sobre mí. No volveré a llorar cuando otros piensan si puedo hacer algo, si debo hacer algo, o si no hago algo, o no volveré a dejar que las ideas pequeñas que otros tienen sobre mí definen quién soy. Guardaré mis lágrimas para las cosas que realmente importan en la vida, las cosas que son realmente importantes en la vida. Así es. Es una sección que me pareció genial. Ahora, una de las cosas que me encantaron del libro Decisiones Difíciles eres tú, porque fuiste realmente una líder de cosas. Lideraste a gente, lideraste departamentos, contrataste, despediste, tuviste que desarrollar metas o perderías tu trabajo y todo ese tipo de cosas. Y esto hace que tu entendimiento sobre liderazgo esté basado en la cruda realidad, según mi punto de vista. Quiero hacer una serie de preguntas rápidas sobre cosas difíciles en el liderazgo y luego, por asociación, palabras. Ya sabes, dame una respuesta rápida sobre el asunto. Lo importante que es motivar a tu equipo de trabajo. Lo es todo. Si no puedes dirigir al equipo en cierta dirección, lo cual es el significado de la motivación, avanzar hacia una dirección, entonces nada sucederá. En este sentido, ser director y liderar son cosas diferentes. Dirigir se trata de producir resultados aceptables dentro de construcciones y condiciones conocidas. Y para dirigir y ejecutar no necesitas motivar. Pero liderar significa encaminar a gente hacia una nueva dirección, hacia una nueva visión, y para eso necesitas motivar. Y descríbenos alguna ocasión donde tú tuviste que motivar a un grupo a hacer algo. Cuéntanos más o menos cómo lo hiciste. Pues, de hecho, realmente, Bill, tú ya has dicho en tu plática todo lo necesario para contestar esa pregunta. Primero, la gente tiene temor de intentar cosas nuevas. Es la naturaleza humana. No todos, pero sí muchos. A la gente le da miedo que vayan a fallar. Creen que no va a funcionar. Así es. Entonces, intentar algo nuevo, cambiar el orden de las cosas, marcar una diferencia positiva, lo cual es precisamente liderar, obliga a la gente a enfrentarse al temor. Tenemos que intentar algo nuevo, tenemos que tomar un riesgo, podríamos fracasar. Así que la primera cosa que debes hacer, yo creo, es darle una visión a la gente que sea más atractiva y más grande que el temor que tienen. Y sí, vamos a tomar riesgos, sí vamos a intentar algo nuevo, pero mira hacia dónde vamos. Sí, si pudiéramos lograr algo. Si pudiéramos lograr esto, tienen que creer que vale la pena ir hacia donde van. Tienen que creer que vale la pena emplear sus energías, talentos y tiempo. Y regresando al punto que mencionaste en tu plática, la gente debe adueñarse de ello y decir, sí, vamos a ir. También creo que debes unir la visión que, claro, sea inspiradora, con esperanza, motivadora y edificante. Debes unirla con la cruda realidad de lo que implica. No puedes engañar a las personas. No puedes pintarlo más fácil. Si vamos a llegar aquí, esto es lo que nos va a costar. Y va a ser difícil. Y va a ser difícil. Sí. Y sabes, a veces va a tomar 2 pasos hacia adelante y unos cuantos hacia atrás. Pero vamos a continuar en ello porque vale la pena llegar y vamos a aprender lecciones en el camino. Sí, Carly, ¿tuviste alguna vez un jefe que realmente te motivó? ¿Alguien que encendió un fuego dentro de ti? ¿Y qué hizo ese jefe para encender esa llama?
Pues déjame regresarme muy al principio. Sí, la respuesta corta es sí, pero déjame regresarme hasta el primer trabajo que tuve como secretaria, porque fue allí donde vi mi primera demostración de liderazgo. Yo era una secretaria que contestaba los teléfonos, escribía a máquina y archivaba. Estaba agradecida de tener un trabajo y un día 2 hombres se acercaron a mi escritorio y me dijeron: Carly, te hemos estado observando. Creemos que tú puedes con más. ¿Quieres aprender sobre lo que hacemos? Eso me motivó. Así es. Lo que esos 2 hombres, ¿por qué era eso liderazgo? El liderazgo se resume en ver el potencial en otros. El liderazgo es descubrir el potencial en otros y eso es lo que ellos hicieron. Tienes potencial, nosotros te vamos a ayudar a que descubras el potencial. Ellos me motivaron porque ellos vieron algo en mí que ni siquiera yo misma había visto. Y cuando escribiste esa sección en el libro, de veras, las letras parecen saltar de las páginas. En otras palabras, fue una experiencia poderosa para ti. Y cada vez que alguien asumía el riesgo conmigo, eso me motivaba. Sí. Y por eso sé que cuando asumimos riesgos en otros como líderes, podemos descubrir el potencial de la gente y eso es el gozo del liderazgo. Sí, fue una cena hace varias semanas de un líder que se iba a otro sitio y sus seguidores estaban ahí honrándolo y les dijeron a los invitados que dijeran algo bueno acerca del líder y cada uno de ellos seguidores dijeron: tú viste algo en mí, tú te arriesgaste conmigo. Tú me diste responsabilidad que nadie me había dado. Tú creíste en mí cuando yo no creía en mí. Yo estaba observando mientras que todo eso sucedía. Esto es la esencia del liderazgo, aquí mismo. Así que el desarrollo del liderazgo, ¿eras tú partidaria del desarrollo del liderazgo en tus días de ejecutiva? Claro que sí. Primero, creo que si un líder cree en desarrollar el liderazgo, tiene que también seguir desarrollándose a sí mismo. Sí. Así que eso significa que estás aprendiendo todo el tiempo. Siempre hay una oportunidad de aprender de absolutamente todos y sobre toda situación. Y francamente, en muchas ocasiones yo aprendí las lecciones más importantes de mis peores jefes. Y es que siempre hay algo que aprender de todo y en toda situación. Tienes que proporcionar esas oportunidades de liderazgo para que los demás también. Y eso significa una inversión en tiempo, una inversión en dinero, una inversión para crear experiencias para los demás en donde ellos serán retados. Seamos sinceros, ninguno de nosotros aprendemos a menos que estemos fuera de nuestra zona de seguridad. Si estás haciendo algo que ya sabes hacer muy bien, solo estás practicando destrezas que ya tienes. Así que tienes que crear oportunidades que hagan a la gente salir de su zona de seguridad. Así es. También pienso, sin embargo, que uno de los ingredientes más importantes del desarrollo del liderazgo es hablar con la gente, ser concreto. Espero que desarrolles destrezas de liderazgo. A veces las personas, en particular en compañías, las personas no entienden eso. Piensan, bueno, ya sabes, yo soy solamente un gerente de primer nivel, soy secretaria, soy solo lo que sea. ¿No esperarás que desarrolle mis destrezas de liderazgo? Es un primer paso importante y capacitador decir lo que yo creo. Todos pueden liderar. Todos pueden liderar. Y todo líder puede mejorar. Y todo líder puede mejorar. Y aquí hay algo, probablemente lo subrayé unas 3 o 4 veces en el libro, me pareció muy profundo. Dijiste, para el liderazgo se requiere pasión y frialdad. Para el liderazgo se requiere pasión, eso es probablemente obvio. Tú lo mencionaste en una visión para lo cual entregar tu vida. Tienes que creer verdaderamente, adueñarte de lo que estás liderando. Y debes tener un gran corazón hacia la misión, cualquiera que sea la misión. Sí. No puede venir solo de aquí arriba, porque si no, cuando llegue lo duro, vas a flaquear si tu corazón no está en ello. Y eso es cierto de todas las sendas de la vida. Pero también se requiere frialdad, porque a veces un líder debe tener la objetividad suficiente para ver lo que es necesario hacer. Sí. Y en particular,
Un líder debe tener objetividad, especialmente para leer a una persona tal y como es. Y a veces tienes a alguna persona en un puesto que no puede completar o que no tiene el carácter necesario para completar su trayecto. Y es entonces cuando un líder tiene que tomar las decisiones difíciles. A veces lo más difícil que tenía que hacer era correr a gente, despedir a otros. Sin embargo, era algo que se tenía que hacer. Y hay que tener la frialdad suficiente para ser capaz de hacerlo. Nunca había escuchado esas dos palabras utilizadas en conjunto y nuevamente mi intuición me dice que el lado apasionado del liderazgo es muy importante, pero cuando leía tu libro, creo que algunos de mis mejores momentos de líder han sido mis momentos de frialdad. Incidentes donde tuve que decir, Willow, no está funcionando bien ahora mismo. Nuestro equipo de trabajo no está utilizando sus 8 cilindros. No tenemos la estrategia adecuada. Alguien tiene que decir que esto debe de parar. Y siempre me sentía culpable porque yo sentía como que estaba siendo desleal a la organización o que ya no les estaba echando porras. Pero eso realmente fue un gran regalo para mí, la pasión y la frialdad al mismo tiempo. Sabes, Bill, una de las cosas que la Biblia dice es, la verdad les hará libres. Sí. Y es cierto también en el liderazgo. Tal vez otra manera de describir la frialdad sea la habilidad para ver la verdad sea cual sea. Y a veces la verdad es que debemos hacerlo mejor, debemos hacer algo totalmente diferente. La pasión puede cegar al mismo tiempo. Ok, quiero adelantarme un poco al ver la hora. Tu carrera te llevó muy arriba y a la derecha cuando llegaste a Lucent y terminaste siendo la presidenta ejecutiva de una empresa muy grande. Y luego fue en la revista Business Week que puso la revista Fortune, te puso en su portada como la mujer más poderosa en los negocios. Y lo hicieron más de una vez. Y si no lo recuerdo mal, estuviste ahí un par de años. ¿Cómo te sentiste? Pues hablo de esto en el libro. Sabes, es un sentimiento extraño. La fama realmente es una espada de dos filos. Por un lado tienes, primero, déjame ponerlo en contexto. Hablemos claro. La revista Fortune me puso en su portada porque querían vender revistas. Sabes, yo era la mujer más famosa en los negocios y Oprah Winfrey era la número 2. Eso es ridículo, seamos realistas. Eso es ridículo. Fortune lo hizo porque pensaron, oh, wow, sabes, tenemos esta cosa nueva llamada la mujer más poderosa de los negocios y va a vender muchas revistas, vamos a poner a esta mujer en la portada, nadie había escuchado de ella, será un gran descubrimiento, etcétera, etcétera. No puedo decir que no estuve muy contenta. Mi madre murió 2 meses después de que saliera la revista y nunca olvidaré lo emocionada que estaba al ver la revista antes de morir. Y sin embargo, en cuanto llegó la fama, eso pone una barrera entre tú y las demás personas. Dices que te sentiste sola. Es muy solitario porque lo que pasó, un líder, creo que una de las cualidades más importantes de un líder es la autenticidad. Tú lo mencionaste, la gente no va a seguirte a menos que estés dispuesto a realmente pagar el precio. Mi palabra para eso es autenticidad. La gente sabe que eres auténtico cuando lo ven y saben cuando es falso. Y cuando ya no te pueden ver, entonces no pueden conectar contigo y es difícil encontrar la autenticidad. Así que en cuanto te tachan como la mujer más poderosa de los negocios, en cuanto te haces famosa, la gente deja de verte. Ahora solo ven el título. Sí, la imagen. Ven la imagen, ven lo que piensan que eres o que debes ser y ya no te ven a ti. Así que eso hace que sea más y más difícil llegarles y conectar con ellos, que es lo que se necesita para liderar. Así que es un lugar muy solitario y también por el escrutinio que lo acompañaba y la crítica, pues puede ser un lugar muy desolado.
Ok, pero poco tiempo después, la compañía Hewlett Packard aparece y te dicen, nos gustaría que la mujer más poderosa en los negocios venga a ser nuestra presidenta ejecutiva. Y nos cuentas en el libro cómo fue un halago para ti y cómo fue un gran reto, y con la misma moneda te sentías mal o culpable de tener que dejar Lucent, pero eventualmente les dijiste que sí y te uniste a su compañía. Empiezas a trabajar en esa empresa y descubres que tienen un sistema de valores muy fuerte, la manera de HP, tienen su propio ADN, tienen sus valores claros. Aquí hacemos las cosas de esta manera. Y descubriste que eso era una espada de dos filos. Cuéntanos de eso. Pues era una empresa con un historial muy largo, una tradición muy fuerte. Y al principio de la historia, los fundadores, Bill y Dave, tuvieron una sesión visionaria en donde personas en liderazgo superior de la compañía, ellos pusieron un código, los valores de la compañía. Valores como respeto, trabajo de equipo, contribuciones, innovación. Valores en que todo buen negocio estaría de acuerdo, pero valores que eran importantes para la gente de Hewlett Packard. Esos valores terminaron en algo que le llamaban la manera HP, y hubo un instante en el que Dave Packard dijo, ¿saben? No me gusta el título de la manera HP porque va a llegar a significar lo que cualquier persona quiera que signifique, que es precisamente lo que llegó a suceder. Lo que pasó en el transcurso del tiempo es que a la gente se le olvidó los verdaderos valores y la frase la manera HP se convirtió en una frase que se aventaba cuando no querías que algo cambiara. Como por ejemplo, innovación era uno de los valores principales y sin embargo, Hewlett Packard ya no estaba dentro de los 25 mejores innovadores del mundo. Cuando yo pregunté cuántas patentes habíamos producido en un año, nadie me lo podía decir porque nadie medía eso. Cuando pregunté qué porcentaje de nuestros ingresos venían de productos nuevos cada año, nadie lo sabía, nadie lo medía. No estábamos siendo innovadores de ninguna manera. Sin embargo, la innovación era uno de nuestros valores principales. Y cuando alguien salía con una idea nueva y decía, vamos a hacerlo de esta manera, la gente decía, no, así no lo hacemos. Esa no es la manera HP. Y sabes, eso sucede en todas partes. La gente empieza a flojear un poco, o se descuida, o se vuelve superficial, o se le olvida lo que significa innovación. Innovación significa tomar riesgos. Innovación significa intentar cosas nuevas. Innovación significa escuchar a alguien que tiene una idea diferente. Y por cierto, el tenerle respeto a un individuo no significa que le dices una cosa a su cara y otra cosa a sus espaldas cuando ya se acabó la junta. Pues acabo de decir que es una buena idea, pero es que horrible idea. Eso nunca sucede aquí. No, en iglesias no. El tenerle respeto a un individuo significa tratarlo como un colega y escuchar lo que quiere decir y decirle lo que realmente piensas y después colaborar. Sí. Como que eso se perdió con el paso del tiempo y tuvimos que regresar y descubrir lo que esas palabras realmente significaban. Sí. Y durante tu tiempo como presidenta ejecutiva promoviste fuertemente la innovación, las tecnologías arriesgadas y progresistas, programas de marketing y la adquisición, la fusión con Compaq y todo eso, pero nuevamente, por falta de tiempo, quisiera hablar en cuanto a tu relación con la mesa directiva. Todo pastor titular tiene que trabajar con mesas directivas. Cuando llegaste a Hewlett Packard y empezaste a tener tus primeras juntas con la mesa directiva, ¿viste algunas señales que te advirtieran que tal vez habría problemas con la mesa? ¿Pensaste, te cegó eso más adelante? Pues primero, la mesa directiva me contrató para realizar una transformación masiva de una empresa. Y eso es lo que sucedió con la mesa directiva en la función con Compaq. Antes de que llegáramos como equipo a la conclusión de que necesitábamos dar pasos realmente dramáticos, la mesa directiva sabía que la empresa tenía problemas muy serios. Todos los números lo indicaban, todas las medidas lo decían. Así que yo sabía muy bien
que esa mesa directiva tendría que entender realmente lo que eso implicaba. Así que una de las preguntas que les hice vez tras vez era, ¿entendemos bien lo que esto implica? Implica cuanto menos 3 años. Implica que tendremos que trabajar todos unidos. Así que le di acceso extraordinario de información y de gente a la mesa directiva. Realmente trabajamos sobre cada situación como un equipo. Era necesario hacerlo porque si ellos no se adueñaban de la visión transformadora, no funcionaría. Y en particular, si no se adueñaban de los pasos difíciles que se tenían que dar en el transcurso, no iba a funcionar. Así que, ¿sabía yo que eso iba a ser muy difícil? Claro que sí. Probablemente lo supe aún más que ellos en cierta manera, porque yo por mucho tiempo había trabajado como directora de organizaciones muy grandes y muchos de ellos nunca habían sido líderes de organizaciones grandes. Así que sabía que iba a ser duro, sí, pero tuvo pleitos conmigo la mesa directiva durante el tiempo que estuve ahí. No. De hecho, hasta el final del tiempo que estuve ahí, todas las decisiones fueron unánimes. Hablemos del final. Te invitan a una junta de la mesa directiva, alguien te avisa de que algo no anda bien. Se me olvidó, ¿dónde tuvieron la junta? En Chicago. Chicago. De todos los lugares. Te enteras en un periodo de tiempo muy corto que te han despedido. Pues vale la pena contar un poco la historia porque nos hace recordar a todos que la gente es gente donde quiera que vayas. Y los títulos opuestos no los cambian. Y a veces la gente se comporta de una manera que no debe. Lo que había pasado era que 2 semanas antes, un miembro de la junta directiva se había jubilado, aunque realmente no quería, y estaba tratando de volver a la junta, y junto con un amigo de él, que también era parte de la mesa directiva, decidieron que ellos sabían cómo reorganizar la compañía. Entonces vinieron a una junta, todos emocionados, y dijeron, esto es como vamos a reorganizar la compañía, y debemos poner a estas personas al frente de cada sector. Y dialogamos sobre su idea por un largo rato, pero era una idea que no iba a funcionar. Y después de unas 10 horas de discusión, llegamos a ciertos acuerdos sobre algunos aspectos de los que ellos querían hacer, y les dije, no puedo hacer otras cosas que ustedes quieren hacer porque no van a funcionar. Y yo soy la responsable si no funcionan. Nos fuimos de la junta y los dos estaban molestos porque sus ideas no fueron aceptadas. Así que fueron al periódico Wall Street Journal y hablaron con un reportero y al siguiente día salió en la reportada del Wall Street Journal. Se corrió la voz. Y eso no es aceptable. Un equipo de trabajo, si está trabajando en tomar decisiones difíciles, si tiene que examinar cada punto de vista, tiene que deliberar en total confidencialidad. De otra manera, realmente no puedes trabajar en tomar decisiones difíciles. Tienen que ser transparentes, pero deben deliberar confidencialmente. Así que aquí tenemos a estos 2 hombres en la portada del periódico que quieren reorganizar la compañía y Carly no quiere. Muy perjudicial. Por eso hice una llamada por conferencia y les dije, miren, no podemos trabajar de esta manera, es inaceptable. Tenemos que hablar cara a cara sobre nuestras diferencias y luego resolverlas, pero no podemos mostrar nuestras diferencias en la portada del periódico. 10 días después me corrieron creo, porque esos 2 caballeros se sintieron muy ofendidos. Porque no estuve de acuerdo con su punto de vista, siempre habíamos estado de acuerdo en el pasado. Se ofendieron porque los puse en evidencia. Aprovecharon las ambiciones de algunos otros. Fue la primera vez que no tuvimos un voto unánime en la mesa directiva. Varias personas presentaron su renuncia como consecuencia. Pero el meollo fue que 10 días después me llamaron a una junta y me preguntaron si yo tenía algo que decir, y traté de describirles a todos cómo yo pensaba que habíamos trabajado juntos y dónde habíamos estado de acuerdo y dónde no, y cómo teníamos que continuar trabajando unidos. Me pidieron que saliera de la sala y 3 horas después volví a entrar y ya se habían ido todos y me dijeron que estaba despedida. Y luego me pidieron que dijera que había sido mi idea y mi postura ante los medios de comunicación, a lo cual me negué. Sí.
Les dije que tenía que decir la verdad. Sí. Tu franqueza en el libro y tu reacción personal ante la decepción de haber perdido tu trabajo, y de esa manera me dio a entender que eres una persona que lo hubiera tomado bien profesionalmente si lo hubieran hecho de otra manera. Pero fue un golpe muy bajo. Pero en las últimas páginas de tu libro, reflexiona sobre el hecho que, aunque perdiste tu trabajo, no perdiste tu alma en todo este asunto. Y no te conozco lo suficiente como para saber si te referías a que no perdiste tu alma en el sentido psicológico o en el sentido espiritual. No lo sé. Te lo pregunto meramente por ignorancia. ¿Qué quisiste decir? Pues las dos cosas. Empezamos esta conversación hablando de mis padres y lo que aprendí sobre la importancia de ser auténtico y de la integridad y del carácter. Y creo que el liderazgo está hecho de capacidad, por supuesto, y de colaboración, sin lugar a dudas, pero en su centro es el carácter. Y para mí, el alma es cuando cierro mis ojos por la noche, cuando hago mis oraciones, y si las hago, puedo decir, hoy hice las cosas que creo que fueron correctas, las hice lo mejor que pude, marqué una diferencia positiva en alguna manera. Puedo ser responsable de lo que hice hoy y puedo estar satisfecha con eso. Creo que es muy importante. Y al final, sabes, tuve una prueba. Tú hablaste sobre pruebas. Yo tuve una prueba al final de esa última junta de 3 minutos. Hubiera sido mucho más fácil, en verdad, haber hecho lo que la mesa directiva me sugirió. Ellos querían que no fuera tan duro para mí. ¿Por qué no dices que fue tu idea? ¿Por qué no dices que lograste todo lo que querías hacer? ¿Por qué no dices que ya era momento de avanzar y así todos podemos seguir adelante? Pero había un problema, no era cierto. No era la verdad. Pero era un problema tan pequeño. Y yo sabía que no iba a poder reposar mi cabeza sobre la almohada y decir que estaba orgullosa por ello, que estaba satisfecha con ello. Así que tuve que decir la verdad. Y eso significó, por supuesto, que en todos los periódicos del mundo me tacharon como un fracaso. Pero también digo en el libro que lo que he aprendido vez tras vez tras vez es que hay un regalo en toda situación. Hay un regalo en todo si solo aprendemos a verlo. Y he tenido muchos regalos como resultado de esa experiencia tan terrible. He tenido el regalo de poder escribir este libro, el regalo de poder tener esta conversación y venir aquí con todos ustedes, el regalo, la oportunidad de poder marcar una diferencia de alguna manera. Así que no lo cambiaría por nada. Sí. Y por lo tanto aprendí nuevamente que nunca debes venderte. Y no quiero traicionar tu confianza aquí, pero hace unos momentos en mi oficina me estaba diciendo que tienes un sentir de que Dios te va a abrir algún tipo de puerta para tu próximo reto. Y estás escuchando, pero no actuando prematuramente. Pues, sabes, estaba haciendo reflexión en muchas de las cosas que dijiste hoy y dijiste muchas cosas importantes, pero, sabes, uno de los regalos que yo obtuve al ser despedida fue el regalo de la libertad. El ser presidenta ejecutiva es un gran privilegio, pero también es muy restringido. Y el regalo de tener la libertad para hacer diferentes cosas, hacer cosas nuevas, el poder contribuir en diferentes maneras, ya sea por medio de dinero o tiempo o mi experiencia. Y yo hago todas esas cosas. Pero claro, en los últimos 2 años ha habido personas que me han ofrecido muchas oportunidades muy interesantes de tiempo completo.
Y algunas de ellas son cosas con las cuales yo estoy muy familiarizada, como liderar una compañía. Algunas de esas cosas han sido, por ejemplo, entrar en el gobierno y hacer algo. Y yo les he dicho que no a todas esas cosas. Y he tenido el sentir de que no es el momento para que me comprometa con algo de tiempo completo. Y en ese sentir siento que estoy como en tiempo de espera. Personas me han preguntado, ¿y qué estás haciendo? Y yo les digo, hago muchas cosas diferentes. Asesoro, estoy en mesas directivas, aporto dinero y tiempo a organizaciones no lucrativas que me interesan, pero no he visto la cosa que haré aún. En ese sentido, siento como que estoy esperando, pero creo que lo sabré cuando llegue el momento. Sí. Tal vez podríamos terminar nuestra sesión orando por Carly para el discernimiento necesario para entender lo que será esa cosa. ¿Se pueden poner de pie? Padre Celestial, verdaderamente te damos gracias por esta mujer, por la historia de su vida, por sus cualidades, por lo que ella ha aprendido y nos ha enseñado a nosotros que dirigimos iglesias y compañías. Y ahora puedo percibir en ella una disposición y anticipación para lo cual será el siguiente paso, el siguiente gran proyecto. Y realmente te pedimos que puedas hablarle, que ella pueda tener el discernimiento para escuchar y entender, y creo firmemente que ella tendrá el valor para obedecer. Te pido una bendición sobre su matrimonio con Frank y sobre su vida, sobre su futuro. Y verdaderamente te pido que ella pueda encontrar el siguiente paso que tienes para ella y sea alguien que impacte el futuro. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y todos dijimos, vamos a darle gracias a Carly.